México ha dado muchas vueltas a lo largo de la historia, ha probado muchos ideales a lo largo de esta. En un país de solo 200 años y que solo ha vivido poco tiempo de democracia, nos queda mucho tiempo para desarrollarnos y los mexicanos tenemos la energía para hacerlo. Muchos eventos económicos e históricos han marcado a México y no solo lo han marcado, lo han formado hasta el punto que nosotros conocemos a México. Dentro de los autores destacados de México se encuentra Octavio Paz, Ibargüengoitia y Juan Rulfo. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. De Octavio Paz, esta cita. Otra cita es: la verdad es que mientras más enojado estoy con este país y más lejos viajo, más mexicano me siento. Esto lo dijo Ibargüengoitia en Instrucciones para vivir en México. Bueno, estos autores nos dicen la opinión que tienen sobre nuestro país. También nos dice la opinión sobre las personas, y estas opiniones no son nada más de estos autores, son opiniones que comparte tanto él, el autor, como toda la sociedad mexicana. Como podemos ver, hay una tabla de demografía de México justo arriba, y estas estadísticas son importantes para el desarrollo de nuestro país por el simple hecho de que la tasa de natalidad y mortalidad son de gran aporte para ver cómo está nuestro país demográficamente. Para nosotros tener una demografía desarrollada se necesita un balance entre los nacimientos y cuántas muertes hay en el país. Además, hay otras estadísticas como la religión y la analfabetización, que es muy importante porque lo de la religión nos ayuda a ver cuál de estas religiones predomina en el país, además de que nos demuestra si en México se aceptan bien estas diferentes religiones o no. La alfabetización es clave para el desarrollo porque gente bien educada y que mínimo sepa leer y escribir pueden hacer el cambio. La migración también es muy importante porque no solo recibimos todas las remesas de los que se van al otro lado, también nos demuestra cómo la gente pues, prefiere irse a otro país para alcanzar lo que quieren porque saben que aquí es más difícil. No es imposible, pero las oportunidades que hay en Estados Unidos, que es el país donde más gente se va, son mayores. También otra estadística muy importante que nos sirve para nosotros, para el desarrollo del país, es los indígenas, porque demuestra cómo en México hay distintas culturas y cómo se preocupa el país en mantenerlas en pie. Y otra estadística muy importante que a nosotros nos pareció muy sorprendente es la esperanza de vida que hay en el país, ya que la esperanza de vida es 77 años y en nuestra opinión es algo mejor de lo que pensábamos. Y esto se debe a que los servicios y seguros proporcionados por el gobierno no están tan mal, pero sí necesitan su trabajo. Son importantes estos datos porque son la representación de cómo se vive en México y qué tan seguro es y sobre todo cuánta tolerancia hay en la gente. Los 10 eventos históricos que hemos escogido que han marcado la historia mexicana son la matanza de Tlatelolco, los 43 de Ayotzinapa, Revolución Mexicana, la Independencia Mexicana, el Milagro Mexicano, el Porfiriato, el Maximato, la Guerra de Reforma, la Guerra de Pasteles y los cambios entre centralista y federalista. ¿Por qué son importantes todos estos eventos? Porque marcan cómo los mexicanos han luchado y cómo se ha formado el México de ahora. Eventos más recientes como los 43 de Ayotzinapa marcan cómo la gente se une ante la tragedia y busca respuestas ante lo desconocido y ante los secretos que guarda el gobierno. Además de que la matanza de Tlatelolco y todas las guerras que hemos vivido marcan cómo los mexicanos pelean ante la adversidad y se unen para pelear ante un enemigo en común. Los gobiernos de Porfirio y el periodo de Maximato, además de las guerras de cambios centralistas y federalistas, nos demuestran que han habido muchos periodos en la historia donde se han aguantado los líderes y demuestra cómo ahora somos muy aguantadores y cómo nos gusta tener cambio a la mano. Y además de que el milagro mexicano nos ha demostrado cómo México claramente no sabe manejar el dinero, porque una vez que tuvimos mucho dinero, cosas malas pasan con el manejo de este. México ha pasado por fuertes crisis económicas, al igual que periodos de crecimiento económico. La economía mexicana está muy basada en el sector primario y el terciario. Esto quiere decir que tenemos muchos recursos naturales y nos enfocamos en la extracción de estos productos, tal como la agricultura, la ganadería, minería, entre otras cosas. Y tenemos el sector terciario, el que involucra turismo, servicios y todo lo que es ya el consumo de los productos. México no tiene mucha industria, tiene industria propia y tiene industria de inversión extranjera, pero no tiene la suficiente industria para procesar todo este material que tenemos, por lo que muchas veces tenemos que mandarlo al extranjero para que se encarguen
de la transformación de estos productos. En México hay pocos lugares dedicados a la industria propia del país. México tuvo una época llamada el Milagro Mexicano en el siglo XX en el cual el PIB era de 8% y México pasaba por un fuerte crecimiento económico. También ha sufrido crisis muy fuertes como la de 94, donde se devaluó mucho el peso y había mucha inflación. Y el turismo en México es considerado hoy como una fuerte actividad para la economía mexicana, aunque no es la que sustenta a toda la economía del país. México es uno de los pocos países que pueden ser llamados megadiversos, ya que contiene una gran parte de la fauna y flora que existe en el planeta. Es uno de los países que tiene una diversidad de climas que sirven para el desarrollo de estas distintas especies. La agricultura es otra de las razones que forman a México, ya que es uno de los países que más exporta recursos a lo largo del globo. México contiene una diversidad de lagos y ríos de distintos tamaños. Estos son utilizados para la pesca y todo esto contribuye a la economía y a la cultura mexicana. El país ha estado mejorando, aunque ahora se encuentra en un periodo que parece oscuro, pero va mejorando por la mejora ciudadana y por la preocupación sobre la forma que es gobernado nuestro país. Pensamos que con lo que investigamos nos dimos cuenta que el país no está tan mal en cuanto a lo demográfico. Nosotros creíamos que iba a estar peor. Además de que la actividad económica del país es algo muy importante y todos los hechos históricos han marcado y han hecho a México lo que es hoy, un gran país.